Nos damos la bienvenida en nuestros estudios al ingeniero Fabián Andrade Ochoa, presidente de la Cámara de Comercio de Cuenca. Ingeniero Ochoa, bienvenido. Quisiéramos conocer los puntos de vista del sector empresarial sobre este presupuesto 2019. Se clamaba en el Ecuador por una reducción del gasto estatal. El gobierno respondió con una reducción del presupuesto, más se ha generalizado la crítica de que los recortes, en lugar de hacerse en la burocracia, por ejemplo, una reducción efectiva del tamaño del Estado, se lo haya hecho con énfasis en sectores tanto de la educación como de la salud. En todo caso, importante conocer el punto de vista del sector privado sobre este tema. Buenos días, Gustavo. Buenos días, Rosana. Buenos días, estimados radioescuchas de esta prestigiosa radio. En realidad, estamos muy preocupados del sector empresarial, el sector industrial, el sector productivo del país, porque no esperábamos esta reducción tan drástica en dos rubros que son muy importantes para el desarrollo de un país, como es el tema educacional y el tema salud. Pensamos que en realidad se iba a tomar otras alternativas al respecto para reducir el gasto, como es el reducir el tema gasto público. ¿Cómo funciona en casa, mi querido Gustavo? Nosotros, cuando tenemos mucho gasto dentro de casa, empezamos a apagar la luz y a cerrar la llave del agua para no despilfarrar ingresos que son necesarios para el mantenimiento de nuestra casa. Asimismo, debe funcionar el Estado y no lo ha hecho. Necesitamos que el gobierno ponga más mano dura, limpie a tanta gente que todavía tenemos de Alianza País dentro del gobierno y que son una lacra que tenemos todavía, porque nos ha afectado terriblemente los 10 años de este desgobierno, de este despilfarro, de este robo que nos han hecho al país entero. Y creo que es hora que el presidente Lenín Moreno corte ya ese cordón umbilical que realmente es peligroso para su mandato. Bueno, él justamente ha convocado o ha solicitado, mejor dicho, la noche de ayer, la renuncia a todo su gabinete ministerial. ¿Qué lectura tienen ustedes como sector productivo de esto? ¿Hacia dónde apunta esta petición del gobierno o hacia dónde debería apuntar? ¿Cuáles son los sectores, las áreas que deberían renovarse? Así es, Rosana, escuchamos la noticia esta con preocupación por un lado y con alegría por otro. Preocupación porque en realidad tenemos todavía buenos ministros que están haciendo las cosas en favor del empresariado, en favor de la producción, en favor del país. Tenemos un ministro de lujo, que es el ministro de Trabajo, tenemos un ministro de lujo, el ministro de Economía, el ministro de Industrias. Son gente del sector privado que está apoyando y que nos está saliendo adelante, pero también tenemos ministros que están todavía conectados al gobierno pasado, y que eso es lo que debería el presidente deslindarse. El ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, viene de los cuadros del sector privado, pero justamente hoy está en el ojo de la tormenta. Es uno de los ministros más criticados del régimen por los recortes que se han hecho justamente en sectores educativos y de salud. Así es, Gustavo. En realidad, yo creo que Richard trató de hacer bien las cosas, pero usted sabe que el manejo de la economía también depende de otros sectores. No estoy de acuerdo que haya recortado los dos sectores más importantes en el desarrollo de un país, que es salud y educación. Para nada, no estoy de acuerdo en eso. Debería haber recortado más bien el gasto público, pero entiendo que en eso depende mucho el presidente también, Gustavo. ¿En cuánto se refiere a medidas que tiendan a una reactivación de la economía del país, que es lo que ha venido clamando el sector privado? ¿De alguna manera estas intenciones se reflejan en el presupuesto? Por supuesto, Gustavo, por supuesto. El tema es que si el ejemplo que le puse hace un momento, si no empezamos a apagar la luz y a cerrar la llave, no vamos a arreglar los números del país. ¿Cuáles serían algunas de estas medidas que sí favorecerían a una catalización de la economía ecuatoriana?
Mire, primero el tema del anticipo del impuesto a renta, que ya estamos deslindándonos, ¿no? Segundo, el impuesto a salida de capitales, el ISD debe ser eliminado. Necesitamos ser competitivos, Gustavo. Le recuerdo a usted que la economía y la riqueza del país lo producimos nosotros. Son temas que no se han hecho todavía. No se han hecho todavía y deberían ya estar deslindados. La economía del país y la riqueza del país la producimos nosotros, los privados, no los públicos. Y si no nos dan armas para poder pelear afuera con nuestra competencia, que es Perú y Colombia, en realidad no vamos a lograr. Pero siguen siendo aspiraciones del sector privado, que no las ha hecho el gobierno aún. Todavía no están hechas, así es, Gustavo. Sin embargo, le escuchábamos en la última cadena al presidente de la República que este año, este 2018, cierra con una de las más importantes inversiones extranjeras. Hablaba de, si no me equivoco, un monto de 17,000 millones de dólares. ¿Es esto así? Rosana, esos son los números que nos da la Presidencia de la República y nos dan los políticos. En realidad tenemos que esperar que esto se cumpla, que se plasme lo que nos están diciendo, porque asimismo nos ofrecieron en Yachay que iban a llegar una gran productora de televisiones, acuérdese, no solamente de televisiones, de vehículos eléctricos, que Tesla se iba a instalar en el país. Todo mentira, mi querida Rosana. Entonces no podemos confiarnos ya, no creemos mientras no esté efectivamente funcionando las cosas. Los ecuatorianos hemos perdido ya la credibilidad en las autoridades. ¿Considera usted que son acertadas las cifras que prevé el gobierno en cuanto a inversión extranjera? Tanto Pablo Campana como el propio presidente de la República ha replicado que una cifra de entre 17.500 a 16.500 millones de dólares será la inversión extranjera en el 2019. Hay también observaciones sobre este tema. Se considera que las cifras están infladas. Así es, Gustavo. Nosotros auguramos los mejores éxitos para que esto se cumpla, porque si es así, el país va a tener un desarrollo importante durante el año siguiente. No pudiera decirle, Gustavo, no conozco el tema a profundidad y no pudiera saber si en realidad estas cifras son reales o son infladas, pero si son reales, créame que tendríamos que aplaudirle al ministro Campana. José Hidalgo, director de Cordes, es otra de las voces críticas en esto. Él ha considerado que las cifras difundidas por el presidente deben ser tomadas con pinzas. Critican incluso los cálculos muy modestos que se han hecho sobre un supuesto crecimiento del PIB. Es decir, hay incertidumbre en cuanto al manejo de la economía desde todos los sectores de la sociedad, incluyendo el sector, en este caso, de economistas que se pertenecen al sector privado. Así es, Gustavo. Mire, en realidad nosotros, el sector productivo, también dudamos de los números, créame. No podemos tener la certeza de que se vayan a cumplir ni las inversiones del año 2018 indicadas por Pablo Campana, ni los números que nos presenta el gobierno de crecimiento en el PIB. En realidad, no sabemos qué está pasando, no sabemos los números claros. Hay otros síntomas que resultan preocupantes. En el año 2016, una de las crisis más fuertes del gobierno del presidente Correa, se llegó a 850 puntos del riesgo país. Ecuador está retornando a esos niveles, acaba de elevarse aproximadamente 40 puntos del riesgo país, encontrándose al momento, vamos a chequear ya una cifra actualizada, pero hasta ayer estaba en 811 puntos. Sí, o sea, en realidad, si el país no da vistas de un desarrollo sostenible, no vamos a salir adelante. O sea, creo que el presidente, a pesar que nos ha dado tranquilidad en este año de funciones, y los ministros hemos visto desarrollos, ideas de desarrollo sostenible, pero en realidad todavía no se ha concretado cosas medibles. No hemos visto todavía absolutamente nada, y es lo que reclamamos nosotros como Federación de Cámaras y como Cámara de Comercio, que las cosas empiecen a plasmarse ya no dejemos de hablar a través de un micrófono, sino simplemente cumplir lo que hemos ofrecido, ir siendo pragmáticos, porque seguimos endeudándonos, Gustavo. Seguimos con un país que no logramos despegar.
estamos más tranquilos, ya no tenemos los gritos del expresidente los días sábados, en realidad tenemos un desarrollo más tranquilo, pero nada más que eso, los números todavía no nos demuestran lo contrario. Bueno, ingeniero Andrade, el presidente Moreno también habla de una reducción del gasto corriente cercano a los 430 millones de dólares para en la proforma del próximo año. Sin embargo, todas estas medidas de austeridad, esta reducción de ministerios o fusión de ministerios, el hecho de no llenar algunas vacantes en el sector público, esto al parecer ha resultado insuficiente realmente para cumplir con las expectativas del país frente a esta exigencia que se ha venido dando ya por muchos años de reducir este gasto el gobierno nacional a través de la burocracia. Rosana, insisto nuevamente, si estamos en crisis en casa, tenemos que empezar a apagar la luz y cerrar la llave, pero en una forma diaria, todos los días. El gobierno no ha hecho eso. Llevamos un año y todavía seguimos ministros llenos de asesores, con choferes, con vehículos. Dijeron que les había quitado los celulares a los ministros. En realidad, ahorros pequeños, como decimos en casa, ahorros de cocinera. No, así no funcionan las cosas. Tenemos que hacer ahorros extremos. Nos va a doler, esto le va a quitar popularidad, pero en realidad es necesario por el país. Lo que el Comité Empresarial Ecuatoriano ha sugerido, una reducción de subsidios, particularmente en las gasolinas, le costó ya el puesto aparentemente a uno de los secretarios del presidente de la República. El sector empresarial, las cámaras consideran que es necesario tocar también el precio de estos combustibles. Había dicho que se intervendrá en Ecopaís y también en el diésel industrial. Gustavo, lo que hicieron con la gasolina super no fue suficiente. El alza del precio de esta gasolina ocasionó que todos migren a la gasolina eco. En realidad no se ha dado ningún ahorro al respecto. Tiene un subsidio mucho más alto. Así tiene un subsidio mucho más alto y ahora tiene un consumo mayor, porque los que consumían súper se pasaron a la eco. Ese no es el camino, tiene que ser a todos los combustibles. Bien, señalábamos sobre el riesgo país. El riesgo país no ha crecido desde ayer, se mantiene estable en 806 puntos. En realidad es el dato de ayer, hoy se generará algún otro valor, pero la tendencia ha sido en los últimos días de ascender del orden de 670, 680 puntos, que se mantenía hace aproximadamente un mes a los valores actuales, que ha superado la barrera de 800 puntos, lo cual da cuenta de las lecturas internacionales que se hacen sobre la economía del país. El riesgo país en buena medida evalúa también la capacidad del Estado ecuatoriano para poder cumplir con sus obligaciones. Vamos en todo caso a otro tema. Ingeniero Andrade, la Cámara de Comercio de Cuenca es uno de los gremios más antiguos y más grandes de esta ciudad y se encuentra celebrando un nuevo aniversario. Cuéntenos de qué manera lo van a hacer. Gustavo, cumplimos el día 14 de diciembre 99 años de fundación de la Cámara. En realidad somos el gremio más grande y más antiguo de la ciudad, de donde se han creado muchos otros gremios. De nosotros salió la Cámara de Industrias, de nosotros nació también el Cuerpo de Bomberos, luego de una anécdota importante y es muy, muy gratificante contar que en el año de 1924, luego de un flagelo a uno de nuestros socios, en donde lamentablemente murió su hijo, se creó el Cuerpo de Bomberos de Cuenca, que es el mismo que rige hasta el día de hoy, ¿no? Y así la Cámara ha sido el gestor de muchas otras instituciones que han nacido. Incluso fuimos los primeros que instalamos la primera torre de telecomunicación en Cuenca, de donde nacieron las radios y también la televisión. Y es más, entiendo que uno de los canales que todavía existe aquí fue pionero con nosotros en la instalación de aquella torre, ¿no? Uno de los canales de televisión y alguna de las radios, ¿no? Entonces es importante conocer que nosotros como Cámara estamos
hechos para trabajar por la ciudad. Nosotros no somos partidistas, no estamos buscando un partido político, ni apoyar ni estar en contra de nadie. Simplemente nosotros apoyamos a la ciudad y luchamos por eso. A nosotros nos van a encontrar siempre para apoyar, y también para decir las cosas que tenemos que decirlo sin ningún miedo, porque realmente no estamos amarrados a nadie, mi querido Gustavo y Rosana. Por lo tanto, quisiera invitarles primero a ustedes, a nuestros 99 años y a todos nuestros socios que nos acompañen. Va a ser el el jueves 13 de diciembre en la Cámara de Comercio, un evento muy, muy importante, porque nosotros vamos a dar premios incluso a nivel nacional, vamos a dar preseas a gente que ha sobresalido en muchos ámbitos. Uno de nuestros premios más importantes, que es el premio Cámara de Comercio de Cuenca, por ejemplo, y le voy a dar una infidencia a Gustavo, va a ser para Julio César Trujillo, quien ha sido un baluarte en nuestro país para salir adelante de nuestra crisis de Alianza País, ¿no? Entonces, y así por el estilo, vamos a tener unos condecorados de lujo. Quisiéramos invitarle, Gustavo, que nos acompañe, por favor, aquel día, porque vamos a estar con gente muy importante, cuerpo consular. ¿Y preparan su año jubilar? ¿O inician ya? Arrancan su año jubilar. Iniciamos, y el próximo año va a ser una fiesta durante todo el año, Gustavo. Hemos hablado con el alcalde, nos ha ofrecido incluso ver si podríamos construir un tótem a los comerciantes de la ciudad de Cuenca. Bien, queremos agradecerle a Fabián Andrade. Él es presidente de la Cámara de Comercio de Cuenca y representante también de las industrias en general, en el otro gremio que se llama la Federación de Cámaras de la Producción. La Federación de Cámaras de la Producción, máximo representante del sector productivo en nuestra ciudad. Gracias a Fabián Andrade.